Bien amigos, continuamos aquí en Uno por Uno Opinión Libertad. Estamos en redes sociales para que ahí continúes la conversación y vamos con el siguiente tema. Jorge Castañeda declina a favor de Armando Ríos Peter para impulsar esta candidatura que supuestamente es independiente de Armando Ríos Peter. Armando Ríos Peter, ustedes lo saben, era perredista, renuncia al PRD, ha trabajado con el PRI, con el PAN, con el PRD, con toda la partidocracia y ahora quiere jugar a estar en contra de la partidocracia. Es un discurso bastante confuso, es un discurso que parece no ser congruente, no ser coherente. Todavía Jorge Castañeda tuvo una lucha por impulsar las candidaturas ciudadanas, fue a la Corte Penal Interamericana, tuvo una labor internacional para defender este derecho de los ciudadanos, para defender este derecho de la democracia, pero una cosa es su lucha diplomática y otra lo que representó esto para los ciudadanos. Los ciudadanos no respaldaron este esfuerzo de Jorge Castañeda, no respaldaron que eso tuviera la validez también para que él buscara la presidencia de la República y entonces Jorge Castañeda pierde el aliento y declina en favor de Armando Ríos Peter, un hombre que viene enteramente de la partidocracia. Vamos a ver estas escenas de este momento en particular donde Jorge Castañeda declina en favor de Ríos Peter. No, antisistema, no, Carlos, él es parte de las élites francesas de la manera más tradicional y ortodoxa, pero sí fue un candidato contra los partidos, contra la partidocracia francesa. Es un candidato independiente para todos fines prácticos. Su movimiento En Marche es un movimiento que no es realmente un partido, no tiene diputados, no tiene senadores, no tiene alcaldes, no tiene prácticamente nada. Es decir, es una figura que sale de las élites francesas en el sentido más tradicional para irrumpir y romper el vidrio de la partidocracia francesa. Es decir, es del establishment, es digamos, un orgullo del establishment. Es un orgullo y producto del establishment en el sentido más tradicional que rompe con el establishment partidista. Esa es la parte más interesante. Y muerde en la izquierda, o sea, se lleva votos de izquierda. La mitad más o menos de los votantes de la Francia Insumisa, de Jean-Luc Mélenchon, votaron de la primera vuelta, votaron por él en la segunda vuelta. No son todos, pero sí es la mitad, y una buena parte de los votantes conservadores que sufragaron por François Fillon, el de derecha, también se fueron con él. Esa es la parte más interesante. En su discurso de aceptación, él dijo que su objetivo principal era darle razones a los franceses para que no vuelvan a votar por los extremos. Pero hacer eso en 5 años parece... Pues no está fácil, ¿no? Pero fue muy notable, incluso le chifló la gente, sí, bueno, no a él, sino cuando mencionó a Marine Le Pen. Es muy interesante ver cómo él dice, a ver, entiendo las razones del enojo de esta gente, no comparto las soluciones que les proponen, no comparto el estilo de la gente que apela a esos sentimientos más bajos en el fondo, ahora, pero las entiendo. Jorge, el éxito de Macron tiene mucho que ver con la desgracia de los otros candidatos, que parecían encumbrados, pero se conocen estos escándalos de corrupción y se vienen abajo de forma estrepitosa, ¿no? El caso de Fillon es emblemático. El de Fillon es el más típico, sí. Iba adelante en las encuestas hace muy poco, pero los escándalos y las campañas y los medios de comunicación y todo sí cuentan. Lo que parece estar ya amarrado antes de que empiece una campaña en un país, por lo menos como Francia, me gustaría pensar lo mismo de México, no es lo mismo lo que sucede al principio que lo que sucede al final. Por eso las campañas, los debates, los medios de comunicación, los reflectores son tan importantes. Y por eso también en México ya nos urge que esta campaña, la presidencial del 18, ya arranque en plenitud. Déjame hago un paréntesis. Nada. Hago un paréntesis antes de que entremos a la parte mexicana. Por supuesto, Carlos. ¿Ganó Macron por el odio o por el miedo a Marine Le Pen o entusiasmó por sí mismo? Y Marine Le Pen con una votación histórica, lo comentábamos hace un rato en la mañana, ni su papá, nunca en la historia habían tenido 35% del electorado dispuesto a votar
por esas cosas. No, lamentable que haya un tercio prácticamente del electorado francés que vote por básicamente una postura fascista, pues, o sea, sí. Pero también 2/3 partes votaron en contra. Es el chiste de la segunda vuelta. En efecto, en la segunda vuelta votas en contra. En la primera votas por quien tú quieras, es tu preferencia, dicen los franceses, el corazón. Pero en la segunda, con la cartera y también con el sentimiento de lo que no quieres que suceda. Sí es cierto, la inmensa mayoría, yo creo, de los que votaron por Macron, votaron por él en contra de Le Pen. Entonces es muy buena razón. ¿Se puede algo así en México? Mira, ¿Te imaginas un candidato con estas características que venga a sacudir la partidocracia en México? Yo creo que esta situación de Francia demuestra como nunca, Carlos, que hay condiciones para una candidatura independiente, antipartidocrática en México hoy. Esas condiciones hoy existen. Ciertamente la cancha no está pareja como en Francia. Ciertamente no hay segunda vuelta que permite que la gente se exprese la primera vez con plena libertad. Faltan cosas, pero la situación en México de rechazo a los partidos, de hartazgo ciudadano, ahí está. No se han dado, seguramente no se darán las condiciones para que esa candidatura independiente sea la mía. Eso lo acepto, lo entiendo, lo reconozco, es un hecho. Pero creo que sí pueden darse para otros candidatos y en particular para una candidatura fresca, joven, que venga, que pueda morder en la izquierda y en el centro también, alguien, por ejemplo, como Armando Ríos Peter. Creo que tiene muchas semejanzas Ríos Peter con Macron, de edad, de frescura y de esa capacidad de morder, jalar gente del electorado de izquierda y del electorado de centro e incluso del centro derecha. ¿Ya lo estás destapando? Que se destape solo, yo lo estoy apoyando, ya para los destapes es asunto de él, pero yo sí creo que es alguien que puede parecerse mucho a Macron. Lo más importante para mí es que la lucha que gente como yo hemos dado... Pero no está demasiado disparejo el piso sí. O sea, no es en términos de dinero. El sistema francés que el sistema mexicano. Por segunda vuelta, dinero, spots, ¿aún así se puede? Tienes toda la razón, la cancha no es pareja, pero el hartazgo en México yo creo que es mayor que en Francia, ¿eh? O sea, la gente está más harta de la corrupción, de la partidocracia, de la inseguridad, de la mediocridad de la dirigencia política mexicana. Porque al final, si tú veías, por ejemplo, el debate de la primera vuelta en Francia y el debate no directo, sino constantemente confrontado, estás hablando de niveles de articulación, de posturas políticas, de claridad, que brincos diéramos por tenerlas en México. Bueno, esa mediocridad de la clase política mexicana también creo que es una condición que se cumple en México con creces frente a Francia. Lástima que en materia de mediocridad sí les ganemos a los franceses. Senador, ¿usted quiere ser el presidente de México, el próximo presidente de México? Sí, Jorge, quiero ser presidente de México y estoy convencido de que hay toda la oportunidad de hacerlo desde la ruta independiente y que con ello puedo articular un gran movimiento colectivo que hoy está cansado pues de que México sea una fosa clandestina, de que no haya oportunidades, de que no estén ocurriendo las cosas positivas para todas y todos los mexicanos. Por eso quiero ser presidente del país. Hasta hace poco usted era miembro del PRD, el partido de izquierda PRD. ¿Por qué lo deja y por qué decide ser independiente? Bueno, cansado desde hace 2 años cuando decidí no ser candidato al gobierno de mi estado, que es el estado de Guerrero, después de que desaparecieron a 43 jóvenes de Ayotzinapa, de que el partido no ve que en sus entrañas la corrupción y la impunidad pues son parte de lo que está generándole enormes malos, en este caso a Guerrero, pero también a muchas partes del país. Me he dado cuenta de que ese fenómeno no solamente está en el PRD, está en todos los partidos políticos, está en Morena, está en el PRI, está en el PAN, y por eso he decidido quedarme como senador independiente y buscar ser presidente de México para iniciar así una nueva transformación en el país, en una visión colectiva, pues dejando atrás las lógicas personalistas que han imperado hasta la fecha. Las encuestas sugieren que Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Morena, del partido de izquierda de Morena, va adelante. ¿Cómo piensa ganarle a él? Bueno, vamos a inspirar a la gente y vamos a dejar claro que no se trata de votar por el menos malo, sino que se trata de votar por el mejor, por los mejores, porque México lo que requiere y lo que reclama es el mejor gobierno, pues no solamente el menos malo. El programa de Andrés Manuel es un programa viejo, es un programa antiguo, es un programa de antes de que hubiera WhatsApp, mi querido Jorge. Entonces, creo en un México con futuro totalmente diferente al que ellos están pensando. Esta mañana estaba haciendo la cuenta desde que
El presidente Enrique Peña Nieto está en Los Pinos. 77,000 mexicanos han sido asesinados y más de 5,000 han sido secuestrados. Sin embargo, Peña Nieto dice que el país no está en crisis. Escuchemos. Quienes les digan que vivimos en un país que está en crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes. Senador, ¿está México en crisis? Por supuesto que lo está. Hay enormes franjas del país que son una fosa clandestina, 250 cuerpos encontrados en Veracruz, el que esto se haya presentado también en Tamaulipas, antes en Michoacán, las fosas del estado de Guerrero, hace que México tenga una enorme crisis de derechos humanos, crisis de empleo, crisis de credibilidad, y por eso el presidente vale menos de 10% en cuanto a credibilidad, mi querido Jorge. Uno de los temas, por supuesto, para ser el próximo presidente de México tiene que ver con la violencia. Otro tiene que ver con Donald Trump. ¿Qué haría usted con Trump? Bueno, primero que nada hay que enfrentar a Trump, hay que ponérsele al frente. La gran deficiencia de Peña Nieto es que no ha entendido que un personaje como Donald Trump necesita tener de frente a gente que con dignidad y con firmeza deje claro todo lo que México trae a la mesa, todos los activos, todo lo positivo, todo lo proactivo que significa México en la relación con los Estados Unidos, y especialmente alguien que defienda a los migrantes, que defienda su capacidad de generar prosperidad, tanto allá en los Estados Unidos como acá, y hay que hablarle derecho con toda claridad, con toda firmeza a Donald Trump, cosa que no ha hecho Peña Nieto. Hablando de Peña Nieto, él también salió a defender al ejército, a las Fuerzas Armadas. Desde su punto de vista, senador, ¿las Fuerzas Armadas en México han violado los derechos humanos y están protegidas por el presidente? Bueno, las Fuerzas Armadas obviamente que han cometido algunos militares violaciones a derechos humanos, están documentadas, pero también hay que reconocer que ha sido el poder civil que en su fracaso para darle seguridad a la gente, quien ha recurrido al ejército. Hoy el ejército se encuentra, pues digamos, entre la espada y la pared. Se le pide que haga algo para lo que no está capacitado, y por otro lado, pues esa falta de capacitación hace que elementos del ejército violen derechos humanos. Pero es el ejemplo puntual, mi querido Jorge, de que el poder civil ha claudicado a su principal responsabilidad. ¿Por qué? Por corrupción que existe en los mandos a nivel municipal, con los presidentes municipales, con los gobernadores, y también por la corrupción que existe a nivel federal. Senador, uno de los problemas de los candidatos independientes que por primera vez van a ser permitidos en México es dinero. ¿Con qué va a pagar su campaña? ¿Cómo va a recaudar y cómo va a poder competir contra los candidatos de Morena, PRD, PAN y PRI? Bueno, primero que nada tiene que ser una campaña que deje en ridículo y en absurdo las terribles, enormes cantidades de dinero público, privado, lícito o ilícito que hoy están utilizando los partidos políticos. Desde Morena hasta el PRI están utilizando enormes cantidades de dinero público, y precisamente tenemos que hacer una campaña que busque recaudar con las aportaciones mínimas de la gente y que sea totalmente transparente. Hay enormes limitaciones para ello, pero es el momento de inspirar, Jorge, y de dejar en ridículo y en absurdo que, por ejemplo, entre el Estado de México, Veracruz, Coahuila y el estado de Nayarit, hoy te estés gastando 30,000 millones de pesos. Todo ese dinero pues hace que sea absurda la forma en la que estamos invirtiendo solamente para saber quién gana el poder, y al final del día pues no hay dinero para escuelas, no hay dinero para medicinas, no hay dinero para bienes públicos. Estamos viviendo en el absurdo, y de eso se tiene que tratar la campaña, de ser transparente, hacerlo con un gasto mínimo y evidenciar que no podemos seguir gastando tanto dinero solamente para ver quién gana el poder. Termino con esto, y no es una cuestión personal, se lo estoy preguntando a todos los candidatos a la presidencia de México. Senador, ¿cuánto dinero tiene usted? O, puesto de otra manera, ¿es usted millonario en pesos o en dólares? No, no lo soy. Sin duda alguna, el trabajo que he tenido no me ha permitido generar riqueza. Si quisiera generar riqueza, no me dedicaría a la política. Senador Armando Ríos. No sería un político honesto. Ahí están las imágenes de Armando Ríos Peter, de Jorge Castañeda, incluso lo compara con el nuevo presidente electo de la República Francesa, Emmanuel Macron. Pues me parece que hay una gran distancia entre lo que representa Macron y lo que representa Armando Ríos Peter. Incluso hay un documento de la revista Proceso donde presentan información que indica que, bueno, existe esta mafia del Instituto Tecnológico Autónomo de México, que ha venido a perpetrar, a controlar todo el aparato de poder del Estado mexicano, poniendo a sus capitales más importantes. Y se volvió un instituto que ya egresa a los próximos funcionarios del Estado mexicano
prácticamente en automático y los resultados han sido negativos. Los resultados no han sido positivos y por eso hay una alarma de que este instituto pues está vendiendo ideas o está formando de una manera muy crítica, muy delicada, a estos nuevos capitales de juventud que vienen a accionar en el aparato del Estado mexicano. La mafia itamita, así lo revela la revista Proceso, ahora va por la candidatura independiente con el control del aparato de gobierno desde la década pasada en las administraciones del PRI y el PAN. La familia de este Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, busca ahora hacerse de esta candidatura independiente a la presidencia de la República. Ya lo decía Jorge Castañeda, es que no hay independientes, hay personajes sin partido político. Por supuesto, construyen un músculo ciudadano, construyen un nuevo músculo que no se abandera en un partido político. Hay mayores libertades, hay mayor consenso, hay un mayor ejercicio por la democracia. No hay cúpulas, no hay grupos de poder, no hay este aparato que está luchando por hacerse de las estructuras del poder al interior de un partido político y después al interior del Estado mexicano. Entonces esa es la libertad que te puede dar la búsqueda de ejercer, de construir una candidatura independiente. El precursor de estas candidaturas independientes en México, como hemos mencionado, es el ex canciller Jorge Castañeda, y declinó en su aspiración y respaldo las intenciones de este senador independiente Armando Ríos Peter, que acaba de renunciar hace poco al PRD. Un economista del ITAM, que forma parte del grupo del control político y administrativo que encabeza el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso. También pueden revisar esta entrevista que le hice al periodista Álvaro Delgado, donde él denuncia que expresamente que Armando Ríos Peter, bueno, no denuncia, donde señala, subraya que el personaje Armando Ríos Peter es un individuo allegado a la estructura de poder, es un individuo cercano a Luis Videgaray. También pueden revisar la entrevista que le realicé a Gerardo Fernández Noroña, donde él expresamente también habla de las ideas de derecha que tiene Armando Ríos Peter, contrarias a la izquierda que representa el propio Partido de la Revolución Democrática. Entonces hay un conflicto de ideologías, hay un conflicto de intereses, hay incongruencias como las que hemos estado señalando ahora. Incluso entrevisté al senador Armando Ríos Peter ahí en su oficina en el Senado de la República, justamente en la coyuntura cuando él estaba buscando hacerse de la presidencia del Partido de la Revolución Democrática. Y después declinó. Declinó cuando en lo automático, lo evidente era hacerse de la candidatura por la gubernatura del estado de Guerrero. Declinó porque había corrupción. Después declinó porque no había condiciones también cuando buscaba la presidencia del PRD. Y ahora declina todo el partido del PRD. Se pone en contra de la partidocracia porque ha colaborado con todos los partidos políticos. Ha aprobado las reformas. Ha sido parte del Pacto por México. Y ahora cree que por ser independiente entonces va a venir a ofertar alguna cosa distinta. Y eso es lo que tenemos que pensar. Eso es lo que tenemos que discutir aquí y ahora. ¿A qué nos atenemos cuando Armando Ríos Peter busca la candidatura a la presidencia de la República? Simplemente que no viene de un partido político, pero él va a representar el nuevo pacto político para apoyar esta candidatura independiente y entonces vienen las negociaciones y viene el reparto de dádivas para los nuevos funcionarios públicos emanados de las mismas estructuras partidistas. Ahora es el caso, señala la revista Proceso, con esta candidatura independiente que le quieren construir a Ríos Peter, un político de 44 años que lo mismo ha trabajado, como hemos señalado ya, para el PRI, para el PAN, para el PRD, y que comparan ahora, y puede ser de forma errónea o de forma muy distante, con el personaje de Emmanuel Macron, de 39 años, el personaje más joven que viene a gobernar la República Francesa. Un personaje muy interesante, tiene una formación fascinante, una trayectoria importante, fuerte, contundente, con ideas firmes, un analista bancario, un personaje que trabaja por la banca y entonces gana la presidencia de la República Francesa. Y su esposa le lleva 20 años, también ha sido objeto de
de polémicas. ¿Cómo? Y habla, incluso Emmanuel Macron hizo un video donde habla contundentemente que este revuelo por esta información, por su vida íntima, pues habla de la misoginia que se vive en la República Francesa. Porque si él le llevara 20 años a su mujer, no pasaría nada. Nadie hablaría o no se pronunciarían al respecto. Pero hay una desvalorización por la mujer. Y es lo que señala Emmanuel Macron, un personaje inteligente, un personaje que le supo ganar a la oposición, que renunció porque fue colaborador del presidente Hollande, y le renunció y entonces construyó un músculo que vino a derrocar ese sistema. Pero fue un rebelde, fue un hombre que se opuso al sistema, fue un hombre que trabajó en el sistema, se decepcionó, renunció y lo fue a atacar y dijo: aquí está la solución. El próximo presidente francés, Emmanuel Macron, es un economista que después de renunciar a este gobierno de François Hollande, le estaba mencionando, creó este grupo En Marche, una organización política que rebasó a los partidos políticos tradicionales de ese país y cuyo discurso fue precisamente en contra de la partidocracia, y es a lo que quiere emular Armando Ríos Peter. Por eso se desmarca del PRD y entonces prácticamente quiere hacer una analogía de esa historia. Porque Francia y México comparten intereses y prácticamente una historia muy estrecha. Tuvimos la Revolución Francesa, los derrocamos, tuvimos una guerra contra ellos. Ha sido una relación intensa con Francia y ahora, pues, viendo esas condiciones coyunturales en el mismo momento que está viviendo México hacia una transición a una nueva república, hacia un nuevo gobierno, esta transición sexenal, pues entonces personajes como Armando Ríos Peter ven estos huecos de oportunidad y quieren asemejarse a condiciones que están, pues, fuera de lo que estamos padeciendo en México. La realidad de México es muy distinta a lo que está padeciendo Francia. La realidad de México es muy distinta en principios políticos incluso a lo que está padeciendo Francia. Allá hubo una segunda vuelta, aquí no la tenemos. Aquí las condiciones, el propio perfil de Armando Ríos Peter es distinto al de Emmanuel Macron. Ríos Peter, entonces, señala la revista Proceso, ha sido parte de esa ya vieja concertación, este término que indica que, por ejemplo, Ríos Peter fue asesor del secretario de Hacienda de Ernesto Zedillo, de José Ángel Gurria, ahora secretario general de la OCDE y alter ego de Peña Nieto. Luego Ríos Peter, emanado del ITAM, pasó a ser subsecretario de la reforma agraria. ¿De quién? De Vicente Fox, del propio Vicente Fox. Fue subsecretario de la reforma agraria de Vicente Fox y tiene una maestría en seguridad nacional por la Universidad de Georgetown en Washington, pero nunca ha desempeñado ese tema. Nunca ha ejercido, nunca ha desarrollado ese tema. Pues siempre ha trabajado para las áreas de la tecnocracia. Y como legislador, pues están los registros de sus votos a favor de las reformas energética, fiscal de Peña Nieto, es decir, de Luis Videgaray, y también cuando apoyó esta homologación del IVA en las fronteras. Entonces es muy delicado pensar que un hombre emanado de la partidocracia, habiendo vivido pues como un alto funcionario de las esferas del Estado mexicano, gracias a la partidocracia, ahora se quiera poner en contra de la partidocracia. O sea, ¿qué está jugando Armando Ríos Peter? Se llama oportunismo político. No se ven muchos principios. Cuando eres un miembro de un partido político, pues ya tienes que estar en la labor de consensar, de trabajar, de luchar por ser un militante que encarne, que sea ejemplo de los valores de los que habla el partido político, que luche por las ideas, por los consensos de esa visión estratégica de Estado mexicano, de esas políticas públicas para el desarrollo sustentable de las comunidades, para el desarrollo sostenible del capital humano, del capital intelectual de este país, para desarrollar todas estas competencias y esas potencialidades. Esa es la situación
Entonces se ve muy complicado este panorama que tiene Jorge Castañeda con Armando Ríos Peter. Álvarez y Casas siguen la pugna, siguen la lucha. Ferriz de Con no suena. Entonces es muy difícil que estemos viendo un actor independiente con una lucha contundente en beneficio de contrarrestar el poder partidocrático. Muy difícil. No se ve, pero todo puede pasar. Todo puede pasar. Mándenos sus comentarios, estamos en redes sociales y regresamos. Vamos a una pausa y ya regresamos a Uno por Uno.